Muy buenas tardes, mi nombre es Rivelino Arenas Salas, estudiante de Senati y curso la carrera de Mecatrónica Industrial. En esta oportunidad voy a explicar el procedimiento que he realizado para desarrollar la actividad entregable del curso de matemática. Bien, se nos ha presentado una situación donde trabajamos para una empresa especializada en la fabricación e instalación de torres de comunicación. Así que por lo tanto nos han asignado dos situaciones que debemos resolver. La primera situación. La empresa transporta 198 toneladas de cable de acero desde la ciudad de Arequipa a Cusco, haciendo uso del servicio de dos camiones, donde la capacidad del camión A es 9 toneladas y la capacidad del camión B es 2/3 de la capacidad del camión A. Si un total se hicieron 27 viajes, responder las siguientes preguntas. Se nos ha entregado 4 preguntas y la resolución de una factura. Así que vamos a proceder con la resolución de cada uno. Muy bien, ahora que ya hemos visto la situación, vamos a extraer unos datos que podemos obtener. Los datos son: tenemos 198 toneladas de cable de acero transportado. El camión A transporta 9 toneladas por viaje. Camión B, 6 toneladas por viaje. 27 viajes realizados entre el camión A y el camión B. Y el costo por viaje del camión A es 1.102,50 soles. Y el costo por viaje del camión B es 735,75 soles. Procedemos con el problema A. ¿Cuántos viajes realizó cada camión? Entonces, primero extraemos variables. Se va a asignar dos variables, X y Y. X corresponde al número de viajes realizados por el camión A y Y representa el número de viajes realizados por el camión B. Entonces procedemos a la matematización. Empleamos lo que es un sistema de ecuaciones y sacamos dos ecuaciones que podemos obtener. La primera representa la cantidad de toneladas que se ha transportado. Como el camión A transporta 9 toneladas, sería 9 por X. Las 9 toneladas por el número de viajes que ha realizado. Más las 6 toneladas que transporta el camión B por el número de viajes que ha realizado el mismo. Y esto es igual a 198. Ahora, y X más Y es igual a 27 porque son la cantidad de viajes que se ha realizado entre el camión A y el camión B. Ahora procedemos a usar el método de sustitución y le asignamos a X igual a 27 menos Y. Entonces, reemplazamos la ecuación 3 en 1. Esta ecuación y esta ecuación. Entonces, 9 por 27 menos Y más 6Y es igual a 198. Una vez que resolvemos, nos da como resultado Y es igual a 15. Procedemos a hallar el otro valor de X. Por lo tanto, obtenemos que X es igual a 12. Ahora que ya tenemos los valores de las variables, procedemos a dar el resultado final. 1. El camión A ha realizado 12 viajes. El camión B realizó 15 viajes. Bien, procedemos al problema B. ¿Cuántas toneladas de cable de acero transportó el camión de mayor capacidad? El camión de mayor capacidad es el camión A, que transporta 9 toneladas. Entonces, asignamos dos variables nuevamente, T y X. T representa las toneladas transportadas por el camión A. Y X, el número de viajes realizados por el camión A. Entonces, proseguimos a la matematización. Las toneladas transportadas por el camión A es igual a 9 por X. Es decir, 9 toneladas que transporta un camión por el número de viajes
que realizó el camión A. En este caso nosotros conocemos la cantidad de viajes que realizó el camión A, que lo hallamos en el problema anterior, que son 12 viajes. Por lo tanto, T es igual a 9 por 12 y concluimos que T es igual a 108 toneladas. Por lo tanto, como resultado, podemos decir, el camión A transportó 108 toneladas de cables de acero en total. Ahora, problema C. ¿Qué parte del total de toneladas transportadas le corresponde al camión de menor capacidad? Esto nos hace referencia al camión B, ya que el camión B transporta solo 6 toneladas. Entonces, asignamos dos variables, Z y Y. Z representa la fracción que representa la relación entre la cantidad de toneladas transportadas por el camión B y el total. Y Y, los viajes realizados por el camión B. Realizamos la matematización como Z representa la relación entre la cantidad de toneladas transportadas por el camión B y el total. Eso quiere decir que arriba debe estar la cantidad de toneladas transportadas por el camión B y abajo el total de toneladas transportadas por ambos camiones, por el camión A y el camión B. Entonces, conocemos nosotros que se han transportado 198 toneladas, porque es un dato que tenemos en el comienzo. Entonces, la cantidad de toneladas que transportó el camión B es representada por 6Y. 6 representa la capacidad del camión y Y el número de viajes realizados. Por lo tanto, como conocemos el número de viajes, podemos resolverlo. Por lo tanto, después de resolver la ecuación, nos da resultado que Z es igual a 5 sobre 11, ya que esto es una fracción. Entonces, podemos dar como resultado la cantidad de toneladas transportadas por el camión B es 5 onceavos del total. Muy bien, en el problema D nos pide, suponiendo que usted tenga que recibir una factura por el servicio de transporte, ¿cómo debería ser llenada dicha factura? Donde nos consideran el camión A 1102,5 soles por viaje y el camión B 735,75 soles por viaje. Entonces, esta es la factura que se ha realizado. La factura está a mi nombre y es un RUC, el mío, ya, porque yo soy quien voy a recibir. La fecha, el día de hoy, 25 de abril de 2021, y la guía de remisión del remitente. Este número significa que se está haciendo una entrega de transporte. Y la dirección donde yo me encuentro porque yo le estoy solicitando. Entonces, la unidad de medida en ambos casos sería el número de viajes, ¿ya? Y para el primero es el camión A, que son 12. Se ha realizado 12 viajes y la descripción es servicio de transporte de un camión de 9 toneladas de capacidad, es decir, el camión A. El precio unitario corresponde al precio por viaje, 1102,50 soles. Y el importe total, que sería el 13.230 soles. Después, la cantidad 15 por el servicio de transporte de un camión de 6 toneladas de capacidad. El precio unitario de este es 735,75 soles, porque es el camión B. Y el importe total es 11.036,25. Entonces, ahora que se ha realizado lo que es el cálculo de el importe total de cada camión, se prosigue a sumar estas cantidades. Por lo tanto, el valor de venta correspondería a 24.266,25 soles,
que es el valor de venta. Ahora, debemos agregarle lo que es el IGB, que corresponde a un 18% del valor de venta, que es 4.367,93 soles. Y el importe total que debemos pagar nosotros es la suma del valor de venta junto con el IGB. Y nos da como resultado final 28.634,18 soles. Muy bien, se nos presenta la situación 2. En esta situación de confinamiento social que se está viviendo a causa del COVID-19, la demanda por el servicio de Internet ha aumentado. La empresa Comultec ha participado en el proyecto de instalación de torres de comunicación para los distritos de San Jerónimo, Huanchang, San Sebastián, Santiago de la Ciudad del Cusco. Ya cuentan con la autorización de la Municipalidad de Cusco para instalar 125 torres de comunicación. El gráfico de acá nos muestra cómo es la estructura de la instalación de una torre de comunicación. Esta se encuentra sostenida por dos cables y junto con el suelo produce un ángulo de elevación de 30 grados. Entonces ahora se da 5 contextos para hallar y resolver. Y ahora vamos a proceder con su resolución. Ahora vamos a sacar datos de la estructura y definir variables. Primero, hemos estimado esta estructura de acá. Esta es la estructura por la cual va a estar conformado la instalación de una sola torre y se le ha asignado varias variables para poder reconocer cada parte de ella. Por ejemplo, la D mayúscula corresponde a la longitud del cable más largo en metros. Después, la D minúscula, la longitud del cable más corto en metros. La B grande mayúscula corresponde a la longitud de la base de la torre al amarre del cable más largo en metros, es decir, este de acá. La B minúscula, la longitud de la base de la torre al amarre del cable más corto en metros, esta B minúscula. Después, la L mayúscula, divisiones de igual longitud en metros, ya que el mismo dato nos menciona esto, que tienen la misma longitud, estas tres divisiones. Y finalmente, la H mayúscula, que corresponde a la altura de la torre en metros. En base a estas variables y a este gráfico realizado, vamos a dar las respuestas de cada problema. Problema A. Calcular la distancia del amarre en el piso del cable más largo al pie de la torre. Es decir, nos pide hallar B grande. Entonces, como nos pide hallar esta, vamos a usar las variables L, B mayúscula y B minúscula. Graficamos, porque es muy importante realizar un gráfico cuando se va a realizar este tipo de problemas, y usamos las razones trigonométricas. En esta de acá usamos la tangente de 30 grados. Tangente de 30 grados analizamos primero en el triángulo pequeño. Es L sobre B, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Después también podemos decir que la tangente de 30 grados en el triángulo grande es 2L sobre B mayúscula. Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, como estos son iguales a la tangente de 30 grados, podemos igualarlos. Y nos da como resultado B mayúscula es igual a 2B minúscula. Tenemos una relación, una ecuación que nos puede servir. Después, sabemos en dato anterior, que la distancia de un punto a otro punto de amarre es 12 metros. Por lo tanto, podemos decir que B grande más B minúscula es 12. Por lo tanto, podemos reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2.
Reemplazamos. B más B sobre 2 es igual a 12. Entonces, resolviendo esta ecuación, podemos obtener como resultado que B mayúscula es igual a 8 metros. Ahora, problema B. Calcular la altura de la torre, es decir, H. Ahora, vamos a usar tres variables. B mayúscula, L mayúscula y H, que en este caso son longitud de la base de la torre al amarre del cable más largo en metros, las divisiones de igual longitud en metros y la altura de la torre en metros. No olvidar que todo lo que estamos trabajando ahorita es en metros. Proseguimos a realizar el gráfico correspondiente. Usamos las variables h, l y b mayúscula. Tangente de 30 grados es igual a 2l sobre b mayúscula, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, el b lo pasamos al otro lado resolviendo la ecuación y el 2 que está multiplicando pasa a dividir al otro lado. Entonces, tenemos esta estructura. L es igual a b mayúscula sobre 2 por tangente de 30 grados. Conocemos del problema anterior que b es igual a 8 metros. Entonces, reemplazamos el valor de b y resolvemos la ecuación. Por lo tanto, obtenemos que el valor de L es igual a 4 por raíz de 3 sobre 3. Y el H está formado por L más L más L. H es igual a 3L. Reemplazamos el valor de L que hemos hallado recientemente y tenemos como resultado H es igual a 4 raíz de 3, o un aproximado de 6.93 metros. El resultado final. La altura de la torre es aproximadamente 6,93 metros. Problema C. Calcula la longitud de cada cable. En este caso debemos hallar D mayúscula y D minúscula. Por lo tanto, usamos las variables D mayúscula, D minúscula y L. Procuramos usar una variable que ya tenemos como dato del problema anterior para facilitar el procedimiento. Realizamos el respectivo gráfico y usamos las variables que hemos especificado. Sabemos del problema anterior que L es igual a 4 por raíz de 3 sobre 3. Entonces, volvemos a usar lo que son el cosecante para su resolución, o razones trigonométricas. El cosecante de 30 grados del triángulo pequeño es cateto opuesto, hipotenusa sobre cateto opuesto, D minúscula sobre L. Y esto lo despejamos y hallamos D es igual a L por cosecante de 30 grados, ecuación 1. Después, sabemos también que la cosecante de 30 grados es D mayúscula sobre cateto opuesto, es decir, D mayúscula sobre 2L. Despejamos y obtenemos que D mayúscula es igual a 2 por L por la cosecante de 30 grados. Ecuación 2. Entonces, como sabemos el valor de L, reemplazamos en cada ecuación y obtenemos a cada uno que D minúscula es igual a 8 raíz de 3 sobre 3 y aproximado 4,62 metros. Y D mayúscula es 16 raíz de 3 sobre 3 y en aproximado 9,24 metros. Entonces, damos como respuesta, la longitud del cable más corto es aproximadamente 4,62 metros y la longitud del cable más largo es aproximadamente 9,24
23,24 metros. Es muy importante dar los datos en decimales, porque no se da como respuesta una fracción. Problema D. ¿Cuántos metros como mínimo se necesitará para la instalación de las 125 torres de instalación? ¿Y por qué? Usamos las variables D mayúscula y D minúscula. Entonces, nosotros conocemos la cantidad de cable para la torre, para una torre, que es la suma de estos dos variables, D mayúscula más D minúscula. Y tenemos como resultado 8 raíz de 3 metros, debido a los datos anteriores. Entonces, hacemos una relación. Para una torre le corresponde 8 raíz de 3 metros. Entonces, para 125 torres, ¿cuántos metros le corresponde? Usamos aspa simple. Entonces, resolviendo, tenemos que x es igual a 1000 raíz de 3, a un aproximado de 1732,05 metros. Redondeando a una cantidad más exacta, 1733 metros. El resultado, se necesita como mínimo 1732,05 metros aproximadamente. Problema E. ¿Cuánto varía la cantidad total de metros de cables de acero necesarios para las 125 torres de comunicación, si el ángulo de elevación de los cables respecto al suelo es 37 grados? Esto quiere decir que la forma de instalación, en vez de tener los 30 grados, vamos a usar 37 grados. Esto va a cambiar totalmente la estructura, pero usaremos los mismos procedimientos que hemos usado anteriormente. En este caso, les asignamos unas variables diferentes, porque estamos trabajando con otro gráfico, ya que el ángulo de elevación es diferente, 37 grados. Se les ha asignado diferentes nombres a las variables, siguen siendo las mismas, pero con otro nombre, para diferenciarlos y no confundirnos. A, longitud del cable más corto en metros. A minúscula, longitud del cable más corto en el suelo a la base de la torre. F es la longitud del cable más largo en metros. F minúscula, longitud del cable más largo al suelo a la base de la torre. Y 3L, que es la división de igual longitud en metros. Entonces, hacemos la matematización. Vamos a hallar los valores de A y F, que son las longitudes de las bases. Entonces, tangente de 37 grados, cateto opuesto sobre cateto adyacente. 3L sobre A. Le hemos asignado el valor de 3L para facilitar el procedimiento o la resolución, ya que si se le aplicara con L nomás, se aparecerían más fracciones y sería más complicado, por lo que se le asigna 3L para facilitar su procedimiento. Entonces, tangente de 37 grados es 3L sobre A minúscula, y esta a su vez es igual a 6L sobre F. Entonces, al resolver, hallamos una relación que F es igual a 2 veces A. Y, por dato, también conocemos que A más F es igual a 12, ya que únicamente nos han especificado que el ángulo de elevación ha cambiado. Solo el ángulo de elevación, nada más. Entonces, F es igual a 2A. Resolvemos. A más F es igual a 12. Reemplazamos F y obtenemos que A es igual a 4 y F es igual a 8. Es las distancias del punto de amarre a la torre. Ahora, hallaremos
la distancia de los cables, A mayúscula y F mayúscula. Usamos razones trigonométricas. A mayúscula sobre A minúscula. Este es igual a secante de 37 grados. Y F mayúscula sobre F minúscula es igual a secante de 37 grados. Recordar que la secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, A mayúscula es igual a 4 secante de 37 grados y F mayúscula es igual a 8 secante de 37 grados. Entonces, resolvemos y obtenemos que A mayúscula es igual a 5 metros y F mayúscula es igual a 10 metros. Eso quiere decir que el cable más corto mide 5 metros y el cable más largo mide 10 metros. Y ahora, la cantidad de metros para ambos cables es en total 15 metros, A más F. Entonces, para una torre se van a usar 15 metros de cable. Volvemos a usar la relación. Si para una torre le corresponde 15 metros de cable, para 125 torres, ¿cuánto de cable le corresponde? Usamos aspa simple y obtenemos que van a corresponder 1875 metros de cable. Ahora, tenemos que decir cuánto varía, porque esta no es la respuesta. ¿Cuánto varía? Ahora, hemos obtenido 1875 metros de cable. Y vamos a hallar la diferencia con la cantidad de metros de cable cuando el ángulo de elevación es 30 grados. Buscamos la diferencia y obtenemos que ha variado 142,95 metros. Muy bien, eso ha sido todo de mi parte. Esta ha sido la resolución de la actividad entregable número 1 del curso de matemática. Muchas gracias por su atención.